Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para embarcarse en un viaje lleno de romance, paisajes de ensueño y por supuesto, mucha Turquía. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de mini películas románticas, pequeñas joyas audiovisuales que capturan la esencia del amor en los escenarios más impresionantes de Turquía. Prepárense para suspirar, para sentir mariposas en el estómago y, quién sabe, que quizás hasta se animen a planear su propia escapada romántica a esta tierra mágica. Antes de que empecemos con la lista, les quiero recordar, si todavía no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita, no se perderán ni una sola de nuestras aventuras, recomendaciones y descubrimientos. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia un universo de romance turco. La primera mini película que quiero compartir con ustedes se llama El café de la media luna, y está ambientada en la Capadocia. Imagínense, globos aerostáticos llenando el cielo al amanecer, formaciones rocosas que parecen sacadas de un cuento de hadas y una pequeña cafetería, escondida en una cueva, donde dos almas solitarias se encuentran por casualidad. Ella es una fotógrafa que busca capturar la belleza única de la región, huyendo de una relación fallida y de las presiones de la gran ciudad. Él, un artesano local que trabaja la cerámica, un hombre arraigado a sus tradiciones, marcado por la pérdida y reacio a abrir su corazón a nuevas experiencias. La película es un deleite visual, con tomas aéreas impresionantes de los globos y primeros planos que capturan la calidez de la luz del sol sobre los rostros de los protagonistas. Pero más allá de la estética, la historia es sencilla pero conmovedora, dos personas que se conectan a través de su pasión por la belleza y encuentran consuelo y amor en un lugar inesperado. La banda sonora, con melodías tradicionales turcas interpretadas con instrumentos como el ney y el kanun, añade un toque de melancolía y romanticismo que te dejará con un nudo en la garganta. Lo que más me gusta de esta mini película es cómo captura la atmósfera mágica de la Capadocia, un lugar donde parece que el tiempo se detiene y todo es posible. Pero El café de la media luna va más allá de la simple historia de amor. La película explora temas como la soledad, la búsqueda de la identidad y la importancia de conectar con la naturaleza. La protagonista, llamada Elif, encuentra en la Capadocia un refugio para sanar sus heridas y redescubrir su pasión por la fotografía. El artesano, Mehmet, aprende a abrirse a nuevas experiencias y a dejar atrás el dolor del pasado. La cafetería en la cueva, un lugar humilde pero lleno de encanto, se convierte en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Incluso los pequeños detalles, como el aroma del café turco recién hecho o el sonido del viento entre las formaciones rocosas, contribuyen a crear una atmósfera mágica que te transporta directamente a la Capadocia. Y la química entre los actores, aunque sutil, es palpable y te hace creer en la posibilidad de un amor verdadero. La película termina con una escena que te deja con una sonrisa en los labios y la sensación de que todo es posible. La siguiente en nuestra lista es La promesa del Bósforo, una historia que transcurre en Estambul, la ciudad que une dos continentes. Aquí el romance se entrelaza con la rica historia y la vibrante cultura de la ciudad. La protagonista es una joven historiadora llamada Deniz, apasionada por el pasado otomano, que investiga la leyenda de una princesa otomana y un marinero genovés, cuyo amor prohibido terminó en tragedia. Mientras profundiza en la investigación, con la esperanza de encontrar nuevas pistas en los archivos del Palacio de Topkapi, conoce a un guía turístico encantador, Ali, que la ayuda a descifrar los secretos de la leyenda y a navegar por los rincones más ocultos de la ciudad. La mini película es un recorrido por los lugares más emblemáticos de Estambul, la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Palacio de Topkapi, el Gran Bazar y, por supuesto, el Bósforo, ese estrecho mágico que separa Europa de Asia. Pero no se trata solo de mostrar los lugares turísticos, la película captura la esencia de la ciudad, su atmósfera misteriosa y romántica, su mezcla de Oriente y Occidente, su bullicio constante y su capacidad para sorprender a cada paso. La historia de amor entre la historiadora y el guía turístico se desarrolla en paralelo a la leyenda de la princesa y el marinero, creando un juego de espejos que te mantendrá enganchado hasta el final. Descubrirán que la leyenda del pasado tiene más en común con sus vidas de lo que imaginan. Lo que más me gusta de La promesa del Bósforo es cómo utiliza la historia y la cultura de Estambul para crear una historia de amor atemporal. La trama se complica cuando Deniz descubre un antiguo manuscrito que revela un giro inesperado en la leyenda de la princesa y el marinero. Este descubrimiento pone a prueba su relación con Ali, quien tiene una conexión personal con la leyenda que ella desconocía.
La película también explora temas como la importancia de la memoria histórica, el choque entre tradición y modernidad y la búsqueda de la verdad. Los diálogos son inteligentes y profundos, y la banda sonora, una mezcla de música clásica y melodías turcas contemporáneas, complementa a la perfección la atmósfera de la película. Además, las actuaciones son convincentes y te hacen creer en la pasión y el conflicto interno de los personajes. La promesa del Bósforo es una mini película que te dejará pensando en el poder del amor, la importancia de la historia y la magia de Estambul. Nuestra tercera mini película nos lleva a la costa turquesa, a un pequeño pueblo pesquero llamado Kas. Bajo el sol de Antalya, es una historia de verano, de amor a primera vista y de segundas oportunidades. Ella es una escritora llamada Leila, que busca inspiración en la tranquilidad de la costa tras el bloqueo creativo que la ha perseguido por meses, sintiéndose incapaz de escribir después de su última novela. El Deniz es un instructor de buceo que ama el mar más que a nada en el mundo, un hombre libre y despreocupado que vive el presente sin pensar en el futuro. La película es un festival de colores, el azul intenso del mar, el blanco brillante de las casas encaladas, el verde exuberante de la vegetación. Las escenas submarinas son espectaculares, mostrando la riqueza de la vida marina del Mediterráneo, desde tortugas marinas hasta peces de colores y arrecifes de coral. La historia de amor es sencilla pero entrañable, dos personas que se encuentran en un momento crucial de sus vidas y descubren que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, como una ola inesperada que te arrastra a un nuevo comienzo. Lo que más me gusta de Bajo el sol de Antalya es su atmósfera relajada y veraniega, que te transporta directamente a la costa turquesa y te hace sentir la brisa marina en la cara. A medida que Leila y Deniz pasan tiempo juntos, explorando las calas escondidas de la costa y buceando en las aguas cristalinas, se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos están buscando algo, Leila, inspiración y una nueva dirección en su vida, Deniz, un propósito que vaya más allá de la simple búsqueda del placer. La película también explora temas como la conexión con la naturaleza, la importancia de vivir el presente y la superación personal. La banda sonora, con ritmos alegres y melodías relajantes, te invita a disfrutar del verano y a dejarte llevar por el romance. Bajo el sol de Antalya es una mini película que te hará soñar con unas vacaciones en la costa turquesa y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La siguiente joyita que quiero presentarles se llama El jardín de las rosas de Bursa. Aquí nos trasladamos a una ciudad llena de historia y tradición, famosa por sus jardines, su seda y su gastronomía. La mini película cuenta la historia de una joven diseñadora de moda llamada Asli, ambiciosa y moderna, que viaja a Bursa desde Estambul para aprender sobre la artesanía de la seda y encontrar inspiración para su nueva colección. Allí conoce a un maestro artesano, un hombre mayor llamado Kemal, que le enseña los secretos del oficio y le muestra la belleza de la tradición, la cual Asli al principio subestima. La película es un homenaje a la artesanía turca, a la belleza de la seda y al arte de crear. Las escenas en el taller de seda son fascinantes, mostrando el proceso de creación desde el gusano de seda hasta la tela terminada, un proceso laborioso y meticuloso que requiere paciencia y dedicación. La historia de amor se desarrolla en paralelo al aprendizaje de la diseñadora, creando una conexión entre el arte y el amor, entre la tradición y la modernidad. Lo que más me gusta de El jardín de las rosas de Bursa es cómo celebra la cultura y la tradición turcas, mostrando la belleza de la artesanía y el valor del trabajo manual. Asli al principio se muestra impaciente y frustrada por la lentitud del proceso artesanal, acostumbrada a la velocidad y la eficiencia del mundo moderno. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Kemal y conoce la historia y la tradición que hay detrás de cada pieza de seda, empieza a apreciar la belleza y el valor del trabajo manual. La película también explora temas como el choque entre generaciones, la importancia de preservar las tradiciones y la búsqueda de la identidad. La banda sonora, con melodías tradicionales turcas interpretadas con instrumentos como el oud y el kemenche, te transporta al corazón de Bursa y te hace sentir el aroma de las rosas y la suavidad de la seda. El jardín de las rosas de Bursa es una mini película que te inspirará a valorar la belleza de la tradición y a encontrar la inspiración en los lugares más inesperados. Finalmente quiero compartir con ustedes El secreto de Mardin, una mini película ambientada en una ciudad antigua con una arquitectura impresionante y una atmósfera misteriosa. Él es un arqueólogo estadounidense llamado David, obsesionado con encontrar un artefacto perdido, un antiguo amuleto que se cree que tiene poderes curativos. Ella es una joven kurda llamada Zara, que conoce los secretos de la ciudad y tiene una conexión especial con su historia y su cultura.
Juntos se embarcan en una aventura que los llevará a descubrir un tesoro escondido y, lo más importante, el amor. La película es un thriller romántico, lleno de suspense y de giros inesperados. Las calles laberínticas de Mardin, las casas de piedra con intrincados diseños, los monasterios antiguos y las vistas panorámicas del llano de Mesopotamia crean un ambiente único y misterioso. La historia de amor se desarrolla en paralelo a la búsqueda del artefacto, creando una tensión que te mantendrá al borde del asiento. Lo que más me gusta de El secreto de Mardin es su atmósfera intrigante y su capacidad para combinar el romance con la aventura. A medida que David y Zara se acercan al artefacto, se enfrentan a peligros y desafíos que ponen a prueba su relación. Descubren que no son los únicos que buscan el amuleto y que hay fuerzas oscuras en juego que quieren utilizarlo para fines egoístas. La película también explora temas como la importancia de la cultura y la identidad, el choque entre Oriente y Occidente y la lucha entre el bien y el mal. La banda sonora, con melodías misteriosas y ritmos tribales, te sumerge en la atmósfera de Mardin y te hace sentir la tensión y el suspense de la historia. El secreto de Mardin es una mini película que te mantendrá enganchado hasta el final y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de proteger nuestra historia y nuestra cultura. Y con esta última mini película, llegamos al final de nuestro viaje por el romance turco. Espero que hayan disfrutado de estas pequeñas joyas audiovisuales tanto como yo. Cada una de ellas, a su manera, captura la belleza, la cultura y el romanticismo de Turquía. Hemos recorrido la mágica Capadocia, la vibrante Estambul, la soleada costa turquesa, la tradicional Bursa y la misteriosa Mardin. Hemos sido testigos de historias de amor que nos han hecho suspirar, reír y soñar. Ahora me encantaría saber cuál de estas mini películas fue su favorita. ¿Cuál les hizo sentir más mariposas en el estómago? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció. También me gustaría saber si han visitado Turquía y si tienen alguna historia de amor que compartir. Me encanta leer sus experiencias. Quizás conocieron a alguien especial durante su viaje, o tal vez encontraron el amor en un rincón inesperado de este país maravilloso. No duden en compartir sus anécdotas. Antes de despedirme, les quiero recordar que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. En las próximas semanas exploraremos la gastronomía turca, los secretos de la alfombra turca y los mejores lugares para hacer senderismo en Turquía. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura romántica por Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor los encuentre en cada rincón del mundo.